Lo que nos decía, dada la superficie cuádrica, al reconocer y graficar. Esta superficie cuádrica tiene dos variables al cuadrado, ambos positivos y de coeficientes iguales. Entonces se trata de un cilindro circular, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre cilindros y paraboloides? Tanto en cilindros como en paraboloides, las dos variables al cuadrado presentan. Pero para que sea paraboloide, por lo menos una de las variables que no está elevada al cuadrado debería estar presente elevado a la una unidad de lineal. En este caso, x cuadrado, z cuadrado. Faltaría y. Ya por lo menos y a la uno debería estar para que sea paraboloide. Como y no existe totalmente, está ausente, entonces esto se trata de un cilindro elíptico. ¿Por qué? Porque son positivos, no, perdón, de cilindro circular. Son positivos y coeficientes iguales. Que este cuádrica es un cilindro circular. Ahora, ¿cómo puedo graficar? Para graficar tenemos que llevar a la forma cartesiana. Ya, a la forma cartesiana, llevando la ecuación o la ecuación de este cilindro a la forma cartesiana, vamos a tener, para llevar a una ecuación cartesiana tenemos que formar binomios. Ya para formar binomios tenemos que agrupar las variables. Agrupamos las variables x al cuadrado con menos 4x. Con menos 4x agrupamos y agrupamos z. Es solito z, no hay con qué agrupar. Solito quedaría z al cuadrado, igual a 0. ¿Ya? Z no hay como agrupar ni cómo formar binomios, pero sí X podemos agrupar y formar binomios, completar binomio. Ahora, para completar binomio, ¿qué se necesita? X al cuadrado menos 4X. Completamos binomio. ¿Qué significa binomio? Completar binomio. Cuando tengamos nosotros un binomio A menos B elevado al cuadrado, esto es un binomio. ¿Cómo se desarrolla? Primero al cuadrado más o menos el doble producto por el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Ya eso es un binomio. Esto es un binomio. Completar trinomio. De trinomio lo convertimos en binomio. Eso es lo que vamos a hacer. Para completar, aquí tengo dos términos, no es trinomio. Para que sea trinomio debo completar. ¿Y cómo voy a completar? Reemplazando el valor, el coeficiente del término lineal. ¿Ya cuál es lineal? De primer grado, el que está elevado a la 1. Su coeficiente es menos 4. Entonces se le aumenta. Primeramente, jóvenes, muy importante. Para completar este binomio, la variable que está elevado al cuadrado debe tener como coeficiente 1. Si no tiene como coeficiente 1, no se puede completar. Habría que factorizar todavía el coeficiente. Ya como aquí tenemos coeficiente 1 ya completo. Y completar binomio significa reemplazar un valor arbitrario, pero el valor del coeficiente del lineal, de aquí del término medio. El coeficiente del término lineal era 4. Se le aumenta de ese valor, la mitad de ese valor, pero elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, la mitad de 4 es 2, pero hay que aumentar elevando al cuadrado más 2 elevado al cuadrado sería ya la mitad del coeficiente. Aquí si aquí fuera 7, 7 entre 2 al cuadrado. Si aquí fuera 10, 10 entre 2, 5, 5 al cuadrado. Ahora, lo que estoy haciendo es aumentar. Al aumentar estoy alterando. Para que no altere debemos quitarlo. Voy a quitar con la misma cantidad. Si estoy aumentando más 2 al cuadrado, debo quitar con menos 2 al cuadrado. En ese consiste, ya entonces. Ahora, una vez que hemos completado desde el primer término hasta el tercer término, forma binomio. Forma un binomio. Sus raíces, armamos binomio. Su raíz de acá es x, el signo es del término medio menos, y su raíz de acá es 2 elevado al cuadrado. Si desarrollamos este binomio, primero al cuadrado, menos el doble por el primero por el segundo es 4x, más el segundo al cuadrado. Cumple el trinomio, trinomio cuadrado perfecto. Mientras el negativo que hemos aumentado quedaría afuera. Menos 2 elevado al cuadrado va a quedar 4, más z al cuadrado igual a 0. Ahora dejamos los términos que están elevados al cuadrado a este miembro. Quedaría x menos 2 elevado al cuadrado más z menos 0 elevado al cuadrado.
Igual, este término independiente menos 4 que no tiene variable, al otro lado pasa con más 4. De manera que eso es mi ecuación, eso sería mi ecuación, eso es la ecuación cartesiana. Ecuación cartesiana del cilindro. En esta partecita, jóvenes, fíjense, ¿por qué lo puse z menos 0? Para que se parezca z menos 0 al cuadrado. 0, z menos 0 sigue siendo z. Z al cuadrado va a quedar, no altera en nada. ¿Ya? Porque estoy convirtiendo para que se asemeje a la fórmula de ecuación cartesiana. ¿Cuál sería la ecuación cartesiana que vamos a utilizar? En este caso, x menos h elevado al cuadrado más z menos j, j al cuadrado igual radio al cuadrado. Cartesiana para poder resolver. A partir de la ecuación cartesiana vamos a determinar el centro. H es igual a 2. Menos por menos de la fórmula de la ecuación. Menos por menos más 2. H va a ser 2. Punto y coma. J. HK. Como no existe Y, vamos a asumir que es 0. El valor de en Y va a ser 0 porque no hay, ya entonces eso sería el centro del cilindro que vamos a graficar. Vendría a ser HKJ. O si lo graficamos solamente, ¿en qué planos estaría graficándose? En Z y X. El centro en ZX sería igual, lo mismo, ¿no? En X sería 2H y en J sería 0. Se puede ver también igual centro así. Ahora, radio al cuadrado, aquí es igual. Radio al cuadrado es igual a 4. 4. Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros para simplificar. Radio será igual. Más y menos. Eso es importante, jóvenes. ¿Ya? Cuando se le aplica raíz cuadrada a ambos miembros, siempre va a ir más menos. Entonces, nuestro radio será igual más y menos. Raíz cuadrada de 4 es 2, ¿no? Aquí saldría dos resultados. Por un lado, radio va a ser más 2 y por otro lado, radio va a ser menos 2. Pero en las aplicaciones, en la vida real, los valores negativos no se toman en cuenta. Yo no puedo decir, no puedo dar menos 2 centímetros o más 2 metros. Podemos decir 0 centímetros, 0 metros o 2 metros o 3 metros, ¿no es cierto? Entonces, sí o sí, lo positivo, nuestro radio sería más 2. Esto es radio. Ya, una vez conociendo radio y conociendo el centro, ya puedo graficar el cilindro. Además, ese cilindro va a estar proyectado, abierto, paralelo al eje que falta. En este caso, ¿qué eje falta? Solamente existe X y Z. Lo que falta aquí es el eje Y. Entonces, paralelo al eje Y va a ser abierto el cilindro. Ya, vamos a graficar. Sabemos que el centro es 0, 2. 0 en H, K en 0 y en J 0. Voy a graficar. Y radio es 2. Tendríamos. El centro está en 2, 0, 0. Y radio está en 2. Tenemos eje Y en el espacio. Bien, primeramente vamos a ubicar el centro donde se encuentra. El centro se encuentra en donde, en X, en Y0, en Z0, HKJ. Entonces, 2 positivos en X, más 1, más 2. ¿Cuánto en Y? 0, ni para allá, ni para allá. ¿Cuánto en Z? 0, ni para allá, ni para arriba, ni para abajo. Por lo tanto, el centro se encuentra en ese punto. Por ese punto va a pasar, ya, eso sería el eje del cilindro. Ahora, ¿cuánto es radio? Entonces, aquí estaría el centro. Bien, entonces, el radio es 2. Del centro a cualquier punto del círculo va a ser radio. Entonces, 2 unidades va a ser mi radio. Una unidad,
2 unidades, por ahí pasaría, 2 unidades, por ahí pasaría, 1 unidad, 2 unidades, por ahí va a pasar el cilindro circular. Voy a tratar de graficar, a ver, bien, eso es, por ahí estaría pasando el cilindro circular. Bien, a ver, el cilindro va a pasar por ahí. Ahora, paralelo a qué eje va a estar abierto el cilindro. Paralelo al eje que estaba ausente totalmente. ¿Qué eje está ausente totalmente? ¿Qué eje se encuentra ausente totalmente? Eje Y era, ¿no? Solamente estaba X cuadrado, Z cuadrado. Y no faltaba. Y faltaba. Por lo tanto, paralelo al eje Y se va a abrir el cilindro. ¿Cómo sería paralelo al eje Y entonces? Para Y está en ese, entonces va a abrir paralelo al eje Y. Ahorita voy a tratar de hacer un poquito más. Bien, entonces nuestro cilindro va a ser paralelo al eje Y. Podemos cortar en algún punto. Un momentito, momentito. Ya, muy bien, ahí nomás. Ya, muy bien, entonces eso sería nuestro cilindro. Un poquito voy a dar un aspecto de, de un volumen. A ver, un ratingo más. Ya, muy bien, más o menos ahí está la gráfica. Esto sería el cilindro de la ecuación que hemos determinado. Ahora va paralelo al eje Y. Puede irse de menos infinito a más infinito. Basta conocer el centro. Ahora, una vez conocido el centro, ubicamos radio y ese radio va a ir a la superficie cuádrica x cuadrado más z cuadrado menos 4x, que es un cilindro paralelo al eje que está ausente totalmente. En este caso la variable ausente es y. Y no hay en nuestra ecuación, por lo tanto paralelo a ese eje que sería y, va a estar abierto el cilindro de menos a más infinito. Como podemos observar, y está en verde, se va de menos a más infinito, de radio 2. ¿No ve? Si se dan cuenta, el centro está en 2 y 0, 0.
Podemos observar ahí como un círculo. 2 en X, 0 en Y, 0 en Z. Se va de menos a más infinito en eje Y.